contemplados para gestores de familia, incluyendo pues eso en la parte de la remuneración, pero sí sabemos que hay unos gastos que sobrepasan un poco lo estipulado, entonces la idea es que revisemos como esos casos específicos. Entonces, no sé, Tatiana, si quieras decir algo. Y ya acá. Sí, buenos días. Aquí estoy también con Zuleki, con la coordinadora, que también va a estar acá en la reunión con nosotros. Y no, Carolina, yo creo que básicamente es eso, como recordarles el procedimiento que se les había indicado para hacer como esta solicitud y este trámite entre gestor familiar, gestor territorial, y que desde ahí analicemos pues como el caso de GIA y el de Murindo, y poder tener como el alcance y las precisiones al finalizar esta reunión. Listo, como indicación principal era que los gestores territoriales serían los únicos que iban a tener unos gastos de viaje y de transporte. Los gestores de familia, debido a que ellos están o habitan en cada municipio, entonces digamos que los mínimos gastos de viaje que tenían que incurrir iban a estar o hacían parte pues de la remuneración o de los honorarios que ellos están recibiendo mensual. Sin embargo, sabemos que así ustedes o algunos de los que ustedes están, digamos, a cargo, acompañando en el proceso de los gestores familiares, los traslados a algunas visitas a familiares pueden ser muy retirados como de la zona, es como la sede principal pues en el municipio, entonces íbamos a revisar como esa situación particular. Entonces, ¿por qué de pronto los que están acá presentes y los que ya han podido tener como esas inquietudes nos cuentan como los casos particulares y a partir de eso vamos como revisando e identificando qué vías vamos a manejar para esos gastos de viaje y de transporte? No sé quién quiera de pronto iniciar. César, que de pronto estuvo ayer interviniendo frente a eso. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, César. Bueno, ante ese tema, la verdad es que yo siento un poquito de preocupación, no porque usted haya manifestado a los gestores con antelación la situación del tema de los transportes a los lugares donde están ubicadas las familias, ¿sí? Sino porque la doctora Paola también conoce esos territorios. Y eso es lo que me preocupa, porque es que los territorios donde están ubicadas las familias que hasta hoy nos han entregado en las dos bases de datos son básicamente lugares que son dispersos en primera instancia y segundo, son a largas distancias. Yo sé que ustedes no tienen la culpa porque estamos jugando con una población que de hecho fue la que les asignaron. Ustedes, tanto como yo y como los gestores familiares, son los que de alguna manera, pues hasta este momento estamos conociendo las bases de datos que nos están dando. Entonces yo sí quisiera como una cuestión de equidad también, revisar el tema a fondo de los honorarios de viáticos de los muchachos, porque yo que conozco y que he estado en el territorio, sé que es bastante costoso. Moverse allá no es como moverse del Turbo al 3, ni de Turbo Apartado, ni de Turbo a Chigorodó, donde el transporte es fluido, constante y permanente. O sea, que las programaciones a veces no están ni siquiera supeditadas por lo que uno quiera a veces en los papeles, sino por lo que los conductores o los transportadores de chalupa, de lancha, como quiera que se llama, o como quiera que se llamen, haya o estén dispuestos. A veces uno monta eso con unas fechas estipuladas o tiempos, pero no hay transporte o los tiempos cambian y ahí es donde nosotros entramos como a que las situaciones tiendan a cambiar. Yo sé que todos los territorios son diferentes y ustedes así también lo han concebido, ¿sí? Y este es uno de esos territorios diferentes, en los cuales creemos que tiene una gran magnitud de diferencia por su situación geográfica, ¿sí? Cosa que a mí me gustaría, por el bien de los compañeros y por el cumplimiento de metas, que a la final es lo que nos va a medir tanto a los gestores familiares como a los gestores territoriales en el tema de la información. Entonces, sí quisiera como que ustedes que tienen la información más a mano por el tema de planeación, por el tema de la ubicación, de si ven y todo lo que les ha llegado a usted y lo que nosotros también sabemos,
y más la doctora Paola, que conoce el territorio, que ella lo conoce, que revisen a fondo eso, porque de hecho eso es uno de los aspectos motivantes que yo puedo creer que le puede significar a los muchachos unas condiciones de dignificación en el trabajo. Ya lo otro, pues, lo vamos a ir dialogando en el camino de la reunión. Quisiera solamente hacer esa salvedad porque es el punto que tocaron como para iniciar y quisiera que ustedes lo tuvieran en cuenta de manera muy interesante para los muchachos y las muchachas de los dos municipios que tenemos nosotros a cargo ahí. Gracias. César, claro que sí, muchas gracias y creo que el llamado que haces es muy importante y por eso también el motivo de convocar a esta reunión puntual para los municipios de Vigía y Murindó, porque también conocemos el territorio y sabemos que a nivel de desplazamiento y costos es mucho más alto. César, entonces, ¿te parece si nos cuentas de la cobertura que tiene cada municipio, qué familias ya tienen identificadas para focalizar y para hacer esas visitas, cuánto sería el costo para que hagamos, como tú dices, el análisis a la luz de las familias que tenemos focalizadas hoy, porque no tenemos todavía, según entendí ayer a Mariano, pues la información de todas las familias por los temas de seguridad. Entonces, César, ¿qué tal si nos cuentas de la cobertura, cuál ya tienen focalizada y cuáles son los costos para desplazarnos a estos lugares? Para que a la luz de eso hagamos el análisis financiero, ¿te parece? César, ¿me escuchaste? Compañeros, ¿me escucharon? Sí, Tatiana, te escuché. Ah, muchas gracias. César, ¿me escuchó? Bueno, les pido excusa porque de hecho tengo un problema ahorita mismo no de conexión, sino que tengo la información en un portátil y no pude ingresar a mi casa en este momento por un problema que se presentó y estoy conectado desde el celular. Pero bueno, aquí hay dos cosas que son interesantes en el tema de la asignación de familia y el transporte. Y de eso, de hecho, había enviado ya una comunicación a la doctora Paola donde estaba haciendo manifiesto de las distancias y de los costos por esos territorios. Pero quiero hacer énfasis en eso precisamente. Bueno, para los lugares donde en estos momentos tenemos nosotros asignado un gran número de familias, hay una distancia entre más o menos, según lo que nos están manifestando los gestores, que ellos también van a tener su espacio ahorita para manifestarlo, es alrededor de 1 a 3 horas en chalupa. Y ese recorrido está costando alrededor de 451.000 pesos y 510.000 pesos aproximadamente por recorrido. Y en esos recorridos, priorizando los tiempos y la parte económica, se puede trabajar en un día, pues yo diría que según lo que tenemos planeado, unas 4 o 5 familias más o menos, 3 o 4 familias más o menos en territorio. Así está contemplado más o menos en estos momentos la organización de las visitas en el tema del municipio de Murindó. César, tengo una pregunta. Yo les había, o especialmente Paola, les había compartido el formato de gastos de viaje y de transporte y les habíamos dicho que a los gestores territoriales debían compartírselo a los gestores de familia como para hacer una proyección de los posibles gastos que iban a incurrir y que podían excederse, pues digamos, como del tope mínimo para viaje. No sé si ya ustedes pudieron construir ese estimado, pues que nos quede soportado, no así como digamos, nombrado solamente, sino que en el formato que nosotros les compartimos, ustedes ahí relacionen el día de viaje, aproximadamente el valor del transporte, si tienen datos de la empresa que hace ese transporte, ustedes también nos la consignen ahí, porque en ese formato está contemplado esa información, porque sí es importante que a la hora de nosotros ir analizando cada situación particular, comencemos a organizarla muy bien en ese formato. Correcto. Es que, es más, ellos lo conocen y lo tienen, porque igual eso se les envió en un archivo adjunto. Lo que pasa es que todavía habían otros tipos de situaciones que no se habían definido claramente, y era el tema de las bases de datos, porque como ustedes saben, las bases de datos que nos habían llegado inicialmente estaban en una zona dispersa y que tenía protección por el tema de que en ese territorio había minas antipersonales, pero habiendo modificado eso,
nuevamente pues ya tenemos como un poquito más de claridad sobre el aspecto y se puede diligenciar toda la información. Listo, César, pero sí la necesitamos para que podamos tener como un dato certero de esos trayectos y poder confirmarlo, digamos como porque a nosotros como institución pública nos hacen auditoría de esos gastos de viaje y de transporte, entonces sí tenemos que tener, por ejemplo, quién sería en ese caso, si es un transportador particular o si es una empresa específica que cuente con el RUT para nosotros hacer esa validación. No sé si de pronto esa información ustedes la pueden también tener. Sí, claro, claro, claro. Es más, mire, Mariano conoce muy bien el tema de su territorio y él conoce muy bien allá en Murindó. Yo creo que en eso no vamos a tener ninguna dificultad. Lo mismo Marinela, ¿sí? Entonces yo creo que eso no es sino que hayan unos acuerdos antes de, porque yo ayer, pues, ayer quedé un poquito preocupado después de la reunión de ayer, porque pues lo que manifestaron inicialmente, lo que se dijo casi a finalización de la reunión, de los compromisos de nosotros era avalar unos recursos, pero es que nosotros no, yo no los avalo, los avalan ustedes, porque ustedes son los que autorizan los montos que ellos mandan. Yo soy un canal de información, sí, para que eso quede claro, yo soy un canal, yo ni apruebo ni desapruebo, lo que aprueban son ustedes, yo soy el canal, eso entiendo yo. Sí, pero como vos sos el gestor territorial, es real, nosotros somos los que aprobamos, pero que vos también puedas de alguna manera validar esos trayectos Claro. a las familias que han identificado, a optimizar el tiempo en la medida de lo posible, porque yo sé que no es tan fácil optimizar el tiempo cuando los territorios están tan alejados, pero más o menos una proyección de familias a visitar para poder también ir como definiendo cuántos días se requieren para ir haciendo como esos acompañamientos. Correcto, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, César, señora. entonces Sí, las personas que tenés a cargo ya tienen diligenciado ese formato para que a partir de eso nosotros ya a nivel interno validemos y les demos aprobación de esos trayectos o apenas ustedes estaban como en esas pesquisas pues como de revisar esa información y de montarla. Pues yo creo que estábamos como en eso porque había muchas dudas también. Había muchas dudas y sería bueno que a partir de hoy todo eso quede despejado, ¿sí? Y no, y si es posible hoy mismo se le envían, porque igual ya nosotros tenemos la información. Yo la tengo, la tienen los gestores familiares, o sea que eso no nos generaría mayores dificultades. Paola, usted iba a decir algo. Y Tatiana. no, sí, yo iba a decir era que en las reuniones y en los encuentros que hemos tenido, pues ha quedado como muy claro de que cuando son trayectos que de pronto superan o algo, o los gestores tienen que desplazarse, siempre es el gestor territorial el que debe dar como el primer visto bueno a ese gasto. Sí, yo también quería nombrar algo en esa vía y quiero volver a hacer la pregunta que dice César, pues porque creo que también es importante las responsabilidades y el alcance de cada cual. Y tu rol también es ser el mediador, facilitar y canalizar como todo el tema de gestiones, en este caso con los gestores familiares. ¿Cuál era tu rol? A través de una solicitud en un formato que estableció Carisma, pasar la relación de gastos y decir, a la fecha, no tenemos todas las familias, de las 44 ya tenemos identificadas y focalizadas para visitar 13, estas 13 están ubicadas en estas veredas y el valor para ir a cada una es tal. O sea, esa es la precisión que también necesitamos porque es un poco también tu rol y tu gestión como gestor territorial en el marco del proceso. Yo tenía acá en mi reporte, cuando me solicitaron más bases de datos, que ya teníamos unas familias identificadas, en el caso de Molindo 3 y en el caso de Vigía ya teníamos 17 identificadas, que iban a hacer como ese análisis de acercamiento, de temas de seguridad, y ahí fue cuando solicitaron las otras bases de datos, que fue las que remití el viernes anterior. Entonces también es importante que tengamos esa claridad. Hoy, con la base de datos que tenemos en cada municipio, cuántas familias ya están focalizadas para visitar. Ese dato, ¿cuál es? O sea, al menos cantidades en cada municipio, ¿cuáles son? También saber cuáles son las familias en cada municipio que ya se han identificado.
porque al menos pues no, desde acá y desde la información que se solicitó no lo tenemos claro en el caso de Vigía y Morindó. Entonces yo sí también quisiera aprovechar este espacio para poder también como escuchar y tener ese dato inicial y poder darle trámite pues como al tema y a la solicitud de los gestores familiares. Bueno, no sé entonces si César o los compañeros de los municipios nos cuentan, María, Mariano, no sé, Linela, pues también como para tener estas claridades y poder dar trámite a las solicitudes. Buenos días. Hola, buen día. Habla Mariano de Morindó. Hola, Mariano, adelante. Bueno, pues como haciendo un bosquejo de todo lo que se ha comentado hasta el momento, es cierto, si bien se ha dicho de algunas dificultades que se han presentado, en este momento pues hablo en el caso específico de Morindó. Nosotros ya tenemos como tal focalizados las 22 familias, por decirlo así, una de las cuales nos toca ingresarla desde la tablet porque son familias nuevas a ingresar y otras ya asignadas desde el rol del gestor territorial porque venían siendo focalizadas como desde el 2015, como lo mencionaba ayer. De esas familias, en mi caso específico, de esas 11 que debo focalizar, tengo 4 familias que me tocan visitarle en la comunidad de Campo Alegre. De esas 11 que tengo por focalizar, identificar y arrancar con el proceso, yo ya visité 4 familias que están totalmente caracterizadas y transferidas. Ya inclusive no me aparecen en mi tablet. Me quedarían restando por visitar 2 de la cabecera municipal y pues aquí cerca y 4 rural disperso. De esas 2 que tengo aquí en el casco urbano cerca, tengo una dificultad con una de ellas que se me presentó ayer y no había tenido tiempo de conversar con el gestor territorial y aprovecho la oportunidad para explicarle a ver qué nos orientan. Es la familia, creo que es de la señora Peña Cogollo, y la hija Adriana. Ninguna de las dos se encuentran en estos momentos en la cabecera. Esa familia es un núcleo familiar muy grande, porque es la mamá que vive con las hijas, con las nietas y con cantidades de personas en la misma vivienda. Pero en el momento en que focalizaron esa familia, no sé quién haya sido la persona en su momento que focalizó la familia, solo ingresó 2 personas en ese núcleo. Y en este momento ellos no son como uno dice normalmente, residentes habituales. Ya tienen más de 6 meses por estar por fuera del municipio, solo vienen por temporadas. En estos momentos se encuentran en una finca que no está en territorio del municipio, sino ya por fuera del municipio, y en esa vivienda se encuentra una de las hijas de la señora viviendo. Entonces no sé cómo proceder allí. Les dejo esa inquietud para que luego me orienten. Y ya con el tema de las familias que tenemos en Campo Alegre, yo tendría 4. La compañera Marinela, no sé si estoy bien, creo que tiene más de 7 familias, tiene 9 familias en esa misma vereda. Campo Alegre es un corregimiento, uno de los corregimientos del municipio de Morindó y está más o menos, dependiendo del vehículo, así mismo es la distancia que debo recorrer, la misma, pero más tiempo, porque el vehículo, de acuerdo a la capacidad, asimismo lo voy a recorrer en menor tiempo. Entonces, un promedio de 1 a 2 horas. La familia ya están, yo me acerqué al CISBEN y en el CISBEN hice verificación de que esas familias realmente existieran, estuvieran ubicadas en qué dirección, y hice la misma trazabilidad con la Dirección Local de Salud y los programas y hice un acercamiento de igual forma con la coordinadora de APS en el programa. Y constate que esas familias normalmente son residentes habituales de esa vereda. Entonces, en total, debemos de visitar las 9 Marinela más las mías, nos estarían dando 13 familias para visitar en Campo Alegre. Entonces, ya están identificadas. Necesitamos ir a hacer el reconocimiento a la comunidad. Primeramente, en qué parte están ubicadas, darle la socialización pues, del programa y arrancar con el trabajo en la vereda. Yo hice un preámbulo de lo que decía el compañero César, nuestro
gestor territorial de con cuánto nos demorábamos haciendo ese ensayo, ese trabajo. Entonces, yo hice un promedio que normalmente en 2 días. ¿Por qué? Porque mientras llegamos a la comunidad, nos presentamos, verificamos que todos estén en la comunidad, porque debemos de saber que si bien así en la cabecera municipal, nosotros tenemos que avisar con anticipación de que vamos a ir al hogar para que estén completo el hogar, para que tengan los documentos a la mano, para que estén pendientes de atendernos, porque no es llegar y no sabemos en qué actividad se encuentre el hogar, entonces nos va a llevar un tiempo. Entonces, mientras hacemos ese recorrido, se nos va casi un mediodía buscando todas esas familias y avisándole que las vamos a necesitar. Y luego ya proceder a hacer las visitas. Entonces yo hice un promedio de 2 días en comunidad. Y entonces yo le explicaba al compañero César, nuestro gestor, que si bien decía, no sé si era Pao o Tatiana, del tema de cuánto era el costo, pues el costo varía. César la tiene clara porque dice, nos vale en promedio tanto, pero estamos hablando de un recorrido de un día. Porque a nosotros, yo escuché ahorita que decían si habían empresas, acá no hay empresas como tal, que una sola empresa constituida, pero las rutas son hacia otro lado y solo viajan en un día. Y es mucho más costosa que la ruta que nosotros vamos a hacer, es un poco menos la de nosotros. Pero no hay una empresa, ¿por qué? Porque no hay quien diga, yo hago viaje a tal parte y cobro tanto. No, a nosotros nos tocaría alquilar un bote, alquilar un motor, buscar un motorista que nos haga el viaje, un ayudante por si se necesita algún percance en el trayecto porque es acuático, no sabemos qué se nos presente en el camino. Y en ese mismo orden de idea debemos de comprar nosotros mismos el combustible y decir, bueno, yo me gasto tanto combustible de este recorrido a este recorrido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y hago hincapié en esa parte, que si yo me demoré más de un día en la comunidad, tengo ya que pagar esos días que van corriendo de arriendo, tanto en motor como en el bote, como pagarle los días del motorista, porque me sale más caro ir a la comunidad, regresarme y volver, o en su defecto, yo ir y decirle al motorista, no váyase y cuando usted viene a recogerme tal día, sale más caro porque sería mucho más combustible que tendría que gastar. Y aparte de eso, el recorrido es hacerlo como 4 veces cuando lo podría hacer solamente ir y regreso. Pero todo tiene sus pros y sus contras, porque si bien me quedo, me tendría que buscar dónde alojarme, mi alimentación, aunque yo decía a nuestro gestor territorial, nosotros podemos responder por nuestra alimentación y mirar cómo dormir en la comunidad buscando que nos ayuden, porque la idea tampoco es nosotros que nos den todo, pero es bueno tener todos esos factores en cuenta en ese sentido. Entonces yo les hago como un preámbulo y al compañero César, yo ya le había mostrado una tablita y los meto pues como en ese orden de idea para que se hagan un panorama. ¿Cuánto me vale el alquiler de un motor? Me vale, de acuerdo al motor, me vale desde 50,000 hacia arriba. Un motor 15 me vale 50,000, pero el recorrido va a ser mucho más largo, me va a demorar más. Si alquilo un 40, ya el motor me va a valer 100,000. El día de un motorista está en 100,000 pesos y el día de un ayudante en 50,000. El alquiler de un bote, como es un bote pequeño, vale 50,000. Y en promedio, digamos que yo me gasto cuántos galones en ir y venir, me gasto 12 galones. Y que un galón, como yo no lo voy a comprar de contado y dependiendo de donde lo compre me va a costar, y siempre tenemos unos proveedores que nos colaboran en estos programas, digamos que en promedio 14,000 pesos un galón. Entonces, con eso yo voy armando la tabla, pero yo la armo de tal manera teniendo un costo de un día, pero que si yo me demoro un poco más en la comunidad, voy a tener más gasto porque ya tengo que pagar ya no un día de alquiler del motor, sino 2 días y así sucesivamente. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacían, nosotros tenemos las familias ya asignadas, unas para ingresar como nuevas porque no venían priorizadas y otras ya identificadas. Y en total, el punto que realmente en este momento debemos visitar en Murindo es Campo Alegre. Y allá vamos a tener un promedio de 13 familias que ya están focalizadas porque las identificamos con los actores territoriales del municipio, constatando que sí existan y que estén allí. Ahora lo que toca es ir al lugar, ubicarlos,
compartirles el programa y empezar a hacer el trabajo. Entonces, yo hice el ejercicio, por ejemplo, aquí en la familia cerca, ¿cuánto me demoro? O sea, si es una familia creándola, yo me echo hasta 3 horas en una sola casa, porque me toca crearla desde el inicio. Y hay unos formatos, como bien lo decíamos ayer, el de nutrición, bancarización, acceso a la justicia, que yo no puedo llenar por visualización o por percepción. Son preguntas muy aterradas que yo debo de conversar con la familia. Por ejemplo, un caso, el de acceso a la justicia. ¿Usted ha tenido conflictos? ¿Cómo los ha resuelto? ¿A qué conoce pues, cómo hacer valer sus derechos? Un ejemplo, cosas aterrizadas así. Entonces son cosas que yo no puedo responder así, entonces lleva su tiempo. Ahora, si es una familia que ya está sin nada, me demora mucho menos porque yo he hecho los 2 ejercicios, tanto desde el inicio como las que ya están en la tablet. Pero entonces verificar que los datos estén bien, porque me he encontrado casitos que algunos hogares fueron focalizados, el nombre no se los pusieron bien, o el documento no era el que estaba, o la fecha de nacimiento. Igual, esos se sortean en el camino y la verdad, con la tablet no tenía inconveniente. Entonces, en ese orden de días les podría decir, me demoro tanto, entonces hacer un preámbulo, lo que decía César, cuánto yo puedo hacer en un día. Entonces, con esas novedades, yo diría que nosotros trabajándole duro, porque las mías son menos y yo podría apoyar a la compañera Marinela después de que termine las mías, para que ella salga más rápido, yo diría que nos echaríamos 2 días en la comunidad. Entonces, ya eso le da como al compañero César un panorama para organizar el presupuesto. Entonces tenemos unos contactos, también nos preguntaban sobre el tema de quién hace ese transporte. No, nosotros aquí hay muchas personas de referencia y la gente trabaja el día a día, que si necesita un viaje, yo se lo hago y usted sabe cuánto vale el día, pero no es decir, yo tengo este dato y voy a constatar que esa persona tenga el RU, porque oficialmente no está. Sí, hay unos vehículos que están como empresas, pero hacen una sola ruta y es la ruta que nos saca de acá del atrato para conectarnos directamente con la vía carreteable, pero solo hacen la ruta en un día y esos son vehículos de mayor capacidad y consumirían más combustible, consumirían, o sea, más todo y sería mucho más costoso. Entonces, por eso nosotros hicimos como ese planteamiento desde el inicio al compañero César diciéndole más o menos esto vale así, pero enfocado a un día de trabajo. Listo, entonces, no sé si con eso como que entran un poquito más en contexto al tema del municipio de Murindó. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Entonces, pregunta, válido como los datos. Tienes 4 familias caracterizadas, faltan 2 por caracterizar, que son en la cabecera, y rural disperso, que estaría en Campo Alegre, serían 4 o 5. Las que te faltan rural dispersa, ¿son 4 o 5? En rural disperso tiene 4. Serían 4, entonces ahí serían 10, ¿cierto? 4 que ya están, 2 de cabecera y 4 rural disperso, ahí serían 10, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, y el otro casito que no la conté porque es que no sé qué hacer, es lo que les comenté. Es el que explicaste, listo. Sí, mi amor, que no sé qué hacer con esa familia, si eliminar los integrantes que no están y ingresar la niña, porque igual es de la misma familia, solo que quien la visitó en su momento, y lo digo porque yo conozco ese hogar y yo lo he trabajado en muchos programas en Kazán, en Buen Comienzo, en Reunidos, y ese hogar es muy numeroso porque la señora ha vivido toda la vida con todos sus hijos, y las hijas que van teniendo hijos van quedando ahí con los nietos. Entonces no sé quién visitó ese hogar y realmente ingresó solo 2 personas. Y en este momento la novedad que tengo es que las 2 personas que están en la tablet, ninguna de las 2 están aquí, están en esa vereda muy retirada, que es como allá en Brisa, ya cogiendo para Bajirá, si alguien conoce por esos lados, entonces no está ni la niña que encontré en el hogar, no está en la tablet, entonces ahí no sé qué hacer. Si que me den otra familia o ingresar a la niña, eliminar las otras, entonces no sé qué hacer con ese hogar. Sí, Mariano, yo creo que ahí también nos tocaría validar con @stat, pues como con el sistema de información, porque entiendo que ya está caracterizada. Entonces, para revisar qué nos permite hacer el sistema, de pronto ahí con César y con Elizabeth, y que de acuerdo a eso, pues tomemos la decisión.
porque creo que también es lo que nos permite hacer la plataforma. Bueno, Mariano, muchas gracias. No sé si de pronto acá, con lo que dices, Marinela, entonces quiero también tener claridad si en este caso en Murindó les hacen falta más familias, o sea, hay que gestionar más información en planeación para las familias, Marinela. O con lo que hola. ya estaría. No, bueno, buenos días, Hola. Marinela García. Hola, Marinela. No, en ese momento pues también había una familia que estaba en Campo Alegre y resulta que esa familia ya está acá en el municipio, en la zona urbana. Ayer pues yo ya le hice la caracterización, actualizado pues, si falta es únicamente que actualizar la información y subirla ya a la plataforma. Pero ya está lista esa familia, que esa me tocó a mí. Sí, ahí faltan, yo tengo 9 familias para Campo Alegre, sacando pues esa familia me quedarían solo 8. Y sí, quedaría faltando todavía, porque si son 11, entonces yo tengo 8 familias, me quedarían faltando 3, que no me, pues todavía no me han autorizado cuáles son estas 3 familias, entonces yo espero, también César pues ya lo sabe, yo ya le comenté, pero igual toda mi familia están en Campo Alegre, con esa que ya hice ayer, que sacan el casco urbano para actualización, que ya no vive en Campo Alegre, sino que está acá en la zona urbana. Sí, pues yo, todo lo que dice Mariano, pues él conoce más el territorio que yo, geográficamente él se lo conoce muy bien, porque igual yo soy de Murindó, pero solamente pues llevo muy poco tiempo viviendo acá, pero igual en cuanto a los costos y todo eso, es totalmente cierto, porque es que acá es un transporte informal, acá no están constituidos, acá no hay RU, acá no hay nada, entonces es decir que si vamos a utilizar una tabla no es estándar de los precios, entonces nosotros necesitamos para movernos a territorio, es eso, saber con cuánto contamos, porque igual pernotación y todo eso nosotros lo podemos cubrir, pero en cuanto al transporte es demasiado costoso, entonces eso es, pero igual yo en este momento pues ya todas las familias que tengo, vuelvo y repito, están en Campo Alegre. Gracias, Marinela. Entonces entiendo que tú llevas una familia caracterizada, 8 sí, que están en Campo Alegre y te quedan faltando en Campo 3. Alegre. Sí, señora, Listo. así Entonces es. esas 3 no están en la base de datos y no se encontraron en la base de datos que remitimos el viernes. Toca solicitar a planeación otros 3 registros. ¿Me aclaras, por favor? Sí, lo que pasa es, mira, te explico, lo que pasa es que hay uno que aparece en el río Gedega y eso es demasiado, que me la cargaron a la tablet, y es demasiado costoso ir a ese río, o sea, entonces no, pues, ahí sí saldría súper costoso, entonces no justifica hacer un viaje tan costoso solamente por ir a visitar una sola familia a Río Gedega, eso es demasiado costoso y ahí sí se elevan los costos, entonces por eso esa de Río Gedega está totalmente dispersa para hacerle una caracterización. Listo, muchas gracias. Es para que aprovechemos con mucho y gusto. definamos como todo lo que queda pendiente. Bueno, entonces no sé si pasamos a Vigía del Fuerte. También nos cuenten en esta misma estructura. Buenos días. Hola. Hablo con María Gine de Vigía del Fuerte. Bueno, la situación de Vigía en el tema de transporte es la misma que en Murindó. Acá tampoco hay transportadora constituida, también nos toca contratar con una persona particular. Y ya en el tema de las familias, yo tengo 10 familias asignadas, 8 son de una comunidad que es la comunidad que estamos trabajando, ya la compañera estuvo, imagino que ella ahorita les contará, y 3 de aquí de la cabecera, pero me dice mi compañera que una de las familias que tenemos de la cabecera no quiere que la visiten, que porque no les van a dar nada. Entonces yo no sé si el señor César, el coordinador, nos asigna otra. César. Buenas tardes. ¿Cómo está María Giné? Bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. Yo quiero hacer un paréntesis ahí en el tema de Vigía del Fuerte, doctora Paola y demás participantes. Vigía del Fuerte contaba hasta la semana pasada, antepasada, con una sola gestora, ¿sí? Que era Luceli. La semana pasada se contrató definitivamente a María Giné. Quizás eso ha demorado un poquito los procesos, pero no tanto para que estemos atrasados hoy, de pronto en la meta, como debería ser el plazo que se nos estipuló para el 23.
El tema de transporte de Vigía al Fuerte, pues todos lo conocemos. Yo creo que la doctora Paula, pues reitero el nombre de la doctora Paula porque ella lo conoce, es igual. Ahora, la asignación de las familias que tenemos en Vigía al Fuerte se hizo en base a una organización que generamos con las mismas dos gestoras. Es mirando las distancias y los costos. Yo de pronto no les escribo mucho a ustedes, los que administran el proyecto desde Carisma, pero hay una cosa que sí hemos tenido, puede serla de manera puntual y lo estamos haciendo cada día con ellos y no nos estamos extendiendo mucho en eso, pero lo estamos haciendo para que sea un trabajo donde queden muy bien los dos municipios y las familias sean los más beneficiados de este caso. Lo que hemos hecho es tratar de priorizar aquellas familias que en algún momento tengan dificultades en el tema de distancia, por la misma razón que explicó Mariano, Marinela, y ahora lo dice María Giné, en el caso de Gedega, que es un lugar donde obviamente se puede llegar como ciudadanos que somos, pero hay unas complicaciones por el tema de acceso. Primero, porque no hay vías ni hay rutas para allá. Y segundo, porque solamente se llegaría como por trochas o creo que por helicóptero me dijeron, algo así. Entonces, doctora, aquí lo que se trata más que todo en todo esto es que podamos afinar la información. Primero, justificar la información como estamos haciendo en este momento. Y segundo, hacer claridades en el tema de recursos para el transporte, movilidad para ellos. Con eso yo también me muevo y yo puedo generar con ellos la información pertinente. No me estoy negando a generarla antes de, sino que estoy tratando de consolidar todo. Por eso yo esperé los tiempos adecuados para que esto fuera lo más pertinente, porque es que en estos casos yo soy responsable, pero yo no soy responsable 100%, porque yo tengo también que esperar las directrices de ustedes y segundo, ustedes son los que aprueban los recursos. Entonces, habiéndose dado este espacio, yo pienso que es un espacio valioso para que comencemos a definir todo ese tipo de roles y todo ese tipo de autorizaciones donde en mi contrato están definidas, pero para validarla tienen que pasar por el rol de ustedes. Entonces, ahí es donde yo quiero que hagamos el énfasis, porque yo hasta hoy creo que, gracias a Dios, que nos ha dado la oportunidad de conocer estos territorios tan socialmente un poco, digamos que dignificados, porque hay mucho atraso en todos esos sistemas, en todos esos procesos, pero que hoy creemos que podemos dar un buen espaldarazo generando un proceso que genere ciertamente como que unos niveles de apropiación y que las familias puedan ser los más beneficiados en él. Entonces yo quiero dejar como por ahí inicialmente porque el tema de vigía es complejo, lo mismo que desde Murindó, pero todas las respuestas incluso salen de toda esta discusión que estamos generando hoy. Buenos días. Aló. Buenos días. Hola. Luceli Romaña de Vigía del Fuerte. Buen día, Luceli. Pues Vigía del Fuerte hasta el momento no ha subido visitas a la plataforma, al aplicativo, pero sí cuenta con visitas realizadas. Pues no es fácil el tema de transporte, pero pues yo ahí, teniendo en cuenta que teníamos una meta que había que entregar el 23, no sabía, todavía no tenía conocimiento que se iban a extender los plazos. Busqué la manera de llegar hasta la comunidad donde teníamos más familias focalizadas inicialmente. Pues gracias a Dios, yo estuve en la alcaldía el día martes y de allí de la directora local de salud me remitió donde el secretario de Desarrollo, hablé con él, le comenté sobre el proyecto, leí las familias que estaban focalizadas para el río Murrí, donde teníamos 18 familias. Entonces él me puso en contacto me dio el número telefónico de representante legal, que no se encontraba en la comunidad, pero sí pude comunicarme con él. Él efectivamente me dijo que las familias sí se encontraban en el territorio y pues hice la gestión para poder viajar el miércoles a la comunidad de La Playa y de ahí me desplacé a la comunidad de La Loma. Yo tengo las familias, considero pues que tengo mi meta
en el dispositivo. No lo he querido subir porque estaba esperando. Pues yo estuve hablando con el señor César y él me decía que esperáramos porque pues había que aclarar una situación. La situación es la siguiente. Al llegar a las comunidades, en la loma, en la playa eran 10 familias, pero encontré 9. En la loma eran 8 familias. Como ya yo había caracterizado 9 en la playa, solo iba, y tenía una acá en la cabecera municipal, solo pensaba caracterizar las 3 familias. Eran 11, las 2 familias que tenía pendiente. Pero, como uno habla con los líderes de la comunidad, se leyó el listado para ver si las familias estaban. Ellos pues me mandaron las familias y yo estaba en una casa, iban llegando a buscarme y yo decía, no, pero es que no puedo focalizar, no puedo caracterizar más porque yo ya tengo una meta y no puedo caracterizar más. Y las señoras era que no me deje por fuera del proyecto. Pues yo les explicaba que en el momento no les iban a dar una casa, no les iban a dar un mercado, no les iban a dar plata, que era un programa de la gobernación de Antioquia, que estaba en el momento caracterizando a la familia y que de allí se miraba en qué se les podía ayudar a partir de los diagnósticos que se tuvieran de la caracterización. El todo es que las familias no se querían quedar por fuera, o sea, porque temían que después no lo fueran a caracterizar. En total, pues me disculpa el señor César que yo lo esté comentando acá, porque yo ya se lo comenté a él. Tengo caracterizadas en la tablet 17 familias. No lo hice pensando en Luceli, lo hice pensando en la meta del municipio. Para eso me demoré 6 días, porque no, máximo pude caracterizar 4 familias por día, incluso terminaba por ahí 7:30, 8 de la noche. Pues ellos tenían la disponibilidad de aceptarme en su casa hasta esa hora, porque ellos querían que yo los caracterizara. Entonces, no las he subido porque no sé qué hacer. O sea, no tengo la opción, no veo la opción de subir familia a familia para decir que voy a subir las 11 mías. Y tampoco veo cómo pasársela a la compañera para que pues ella pueda tener algo de algunas familias ya caracterizadas y pueda continuar con lo que falta para cumplir la meta del municipio. Pues es la verdad el tema del transporte acá es igual que en Murindó, o sea, son municipios que están geográficamente ubicados en un territorio muy parecido, mejor dicho, por no decir el mismo. Acá el día o sea, yo el año pasado estuve trabajando, el año antepasado y parte del año pasado, estuve trabajando en un proyecto para el municipio de Bojayá, que si alguien conoce acá sabe que Bojayá queda diagonal a Vigía del Fuerte. Nos tocaba pagar el día de transporte 200.000 pesos y aparte de eso toca comprar el combustible dependiendo de la distancia a donde vaya, así mismo es la cantidad de combustible y dependiendo de los días que se demore en el lugar, así mismo vale porque hay que pagar por día, no hay empresas constituidas, o sea, son particulares los que hacen viajes y simplemente dan una copia de la cédula y firman un recibo de caja menor o factura equivalente, lo que corresponda en el momento. Y esa es la forma como se legaliza el transporte a casa. Acá no podemos decir que voy a ir donde la empresa tal porque es falso. La única ruta que hay acá constituida y que no hay un orden son las empresas que transportan que tienen las pangas. Es una empresa que tiene las pangas y que viajan para Quildón, para Brisas o para Turbo. Y el transporte es demasiado costoso. Un transporte de aquí a Quildón, nos demoramos 3:30 o 4 horas, nos toca pagar como pasajero 150.000 pesos y lo mismo está de aquí a Brisas. Entonces, o sea, el que ha tenido la oportunidad de moverse en transporte acuático sabe que es bastante costoso. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Que no tenemos una ruta a las comunidades, que nos toca disponer si no vamos en un transporte propio, pues propio por decir alquilado, nos toca esperar hasta que San Juan agache el dedo, como decimos nosotros, que alguien pueda venir y nos quiera traer, porque mucha gente no le gusta traer personas como pasajeros en su medio de transporte que tienen para movilizarse.
estaba en la comunidad y decían, no, acá hay gente que se va por ahí tipo 5 de la mañana para no llevar a nadie, entonces tiene uno que contar con suerte para que lo puedan traer o lo puedan llevar a las comunidades. Entonces tenemos todas esas dificultades. Y la otra es que, por ejemplo, si uno terminó a las 12 del día y quiere moverse a la otra comunidad, no puede porque no tiene la facilidad en caso de que no lleve el transporte propio. Entonces tenemos todas esas dificultades, por eso era que inicialmente decíamos que no, que se cambiaran las bases de datos, pero pues yo ya estaba en comunidad cuando mandaron la nueva base de datos, pero resulta que la mayoría de las personas que vinieron en esas nuevas bases de datos también son de esas mismas comunidades, entonces pues no veo, finalmente yo no sé qué voy a hacer con la familia que tengo, me gustaría que me dieran una orientación para poder que se vean ya reflejadas en el aplicativo que hay familias visitadas en vigía. Bueno, Lucely, muchas gracias. Entonces voy a hacer como una primera precisión y es que no te hacen falta familias, o sea, no hay que pedirle más familias a planeación departamental. ¿Está claro? En el caso de vigía, porque las que ya tienes las podrían utilizar las dos, ¿cierto? Con la base de datos que se envió el viernes pueden ajustar la cobertura, así es. Sí, señora, así es. Muchas gracias. Sí, así es, sí, señora. Vea, otra cosa, doctora. ¿Me permites? Entonces, aquí ya le hago otra consultica a la compañera Lucely y ya César nos cuentas. Y la segunda pregunta que quiero hacer es en aras de las familias que ya tienes caracterizadas, ¿cierto? Estas 17 familias estaban en la base de datos inicial que te habíamos pasado. Sí, señora. Ah, listo, ya. Muchas gracias. Ya, entonces bueno, voy a tirar también como el procedimiento a seguir con la consulta que haces, porque efectivamente si las tienen y no se suben al sistema, es como si no se hubieran realizado. Entonces, adelante, César. Disculpe. Doctora, bueno. ¿Aló? Hola. Sí, César, adelante. Bueno. O Lucely, ¿nos querías como aclarar algo al respecto? Sí, señora, lo que pasa es que yo planteé la posibilidad, porque yo en una de las capacitaciones escuché que en un dispositivo se podía cargar información de otra persona y que no había problema porque se le puede poner el nombre del promotor. Es decir, yo las cargué, pero en caso de que se le pusiera el nombre de la compañera, ¿será que hay, y se suban desde la tablet, pues porque no tengo manera de sacarlas? ¿Será que hay algún inconveniente por eso? Escúcheme, yo tengo algo como parecido para esa respuesta, doctora. ¿Aló? Sí, César, te escuchamos, adelante. Bueno, muy bien. Las 17 familias que está trabajando en este momento la compañera Lucely es debido precisamente a eso, a las dificultades que teníamos inicialmente con la contratación del otro cogestor. Entonces, creímos que era lo más conveniente inicialmente como para ir superando la meta o alcanzando las metas. Lo otro es que yo no le había a ella dicho que incluso lo actualizara pues el dispositivo para que subieran las familias, porque yo tampoco tenía como las ideas así tan claras en ese sentido. Entonces yo primero, porque siempre, gracias a Dios, he querido como que la situación y las actuaciones de los municipios sean benéficas en las actuaciones que realizamos para el cargue de la información o las demás acciones. Entonces yo primero le comuniqué al doctor Oscar Luque, porque afortunadamente, pues, gracias a Dios, él es muy dispuesto. Y cada vez que yo lo requiero, él nos está asesorando en ese sentido. Entonces ahí hemos estado como que de pronto dándole luz verde a eso. Él nos manifestó lo siguiente, que las familias en el tema de pronto de manejo, a ella las puede cargar y las puede tener, que lo que no sabemos es desde lo operativo, ustedes como administración, qué circunstancias de pronto le pueden ver ustedes al proceso. Él me dice que eso en lo operativo, a ella lo único que le puede generar, entre comillas, es un poquitico más de carga de información para los temas de seguimiento. Pero hay otra cosa, que es lo que decía Lucely en este momento, y era que las familias que ella tiene cargadas se podían trabajar haciendo un cambio de gestor en el mismo dispositivo. Entonces, eso falta por confirmarlo
para hacerlo, porque me toca hacerlo a mí desde los aplicativos para que ella las pueda en su defecto trabajar y que se le reflejen de pronto a la compañera María Ginette. Entonces es como eso más que todo, mi doctora, cuestiones de pronto de trámites que se están surgiendo en el proceso. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Yo creo pues que ese es como uno de los temas y que puede quedar como compromiso para validar con Elizabeth y con Oscar, que ya te ha dado un acompañamiento, y poder solucionar el tema con el buen avance que ya tiene Lucely en el municipio. Ahí también la otra consulta es la validación, César, de esas 17 familias, si ya teníamos claridad si esas familias eran nuevas o eran de seguimiento. Tú hiciste la validación previamente de esas 17 familias, si eran nuevas o de seguimiento. Ahí hay algunas nuevas, doctora, y hay otras como de seguimiento. Lo que yo pude ver ahí es que hay unas nuevas y otras de seguimiento. Bueno, ¿cuál es el problema ahí? Pues digamos que ya lo hicimos, pero no es la manera de proceder, porque es que si es una familia de seguimiento, ahí se dio un desgaste tanto para Lucely como para la familia, porque volvió a preguntarle un montón de cosas que ya le habían preguntado. O sea, el sentido de validar previamente si la familia es nueva de seguimiento es para que no le preguntemos lo mismo que en algún momento se le consultó. Porque en este caso, como Lucely lo hizo manual, le preguntó a todas las familias lo mismo, como si fuera de primera vez. Entonces ya ahí nos toca, como les digo, validar con los responsables del tema, con Elizabeth y Oscar, cómo se hace. Entonces, no sé si para ir, digamos que cerrando, Carolina, puedes ya definir como los compromisos y que uno sea el tema también como de la información, para definir ya también como todo el tema financiero. Adelante. Yo no las hice manual, toda la información la cargué en la tablet, porque pues yo ingresaba a las viviendas y en el momento no había familias cargadas en la tablet. Entonces, no sé. Lucely, entonces cuando dices que las tienes que cargar, ¿a qué te refieres? ¿A sincronizarlas? O sea, tú las a sincronizar, sí. Ah, bueno, entonces ahí también ya se va a validar, vuelvo a los que saben, porque lo que se hace, según le entendía Sebastián cuando nos explicó, es que si la familia ya estaba y tú la ingresaste como nueva, esa familia no se puede sincronizar, pero lo validan con ellos exactamente, que son como los que manejan el tema. Entonces, si lo hiciste en la tabla, eso es lo que no se ha podido sincronizar. Ya me queda entonces claro. No, o sea, no sé si se puede sincronizar porque yo no he hecho el intento, esperando a saber si las podía, si podía enviar toda la información. No sé si me hago entender. Sí, yo sí te entendí. Sí se pueden sincronizar, Lucely, con todas las condiciones que nos está manifestando el doctor Luque. Pero más sin embargo, ven, te voy a pedir un poquitico de espera. Después de almuerzo lo volvemos y lo llamamos al doctor Luque o Sebastián para que él nos dé una nueva, de pronto, orientación en torno a la cantidad y en torno a la posibilidad de transferírselas a la otra compañera. ¿Sí? Por favor. Sí, señor. Gracias. Ok. Bueno, listo, muchas gracias, ¿no, Carolina? Entonces, no sé, para qué vamos también como cerrando el tema entonces del sistema de información, ya César lo tramita en la tarde. Entonces, adelante. Entonces les pido el favor a todos y todas que si ya tienen entonces el estimado en el formato que Paola les había compartido, se lo dirijan a Paola y nosotros ya hacemos la revisión y a través del mismo correo les decimos si aprobado o no pues esos trayectos, pero que siempre antes de hacer esas visitas ustedes estimen esos gastos de viaje. Yo sé que pueden variar y eso lo decía ahorita Mariano, listo, pero por lo menos tener como una proyección de lo que posiblemente ustedes pueden gastarse en esos gastos de viaje adicionales, porque recuerden que ustedes, y no me acuerdo si Paola lo había dicho en reuniones pasadas, tenían que asumir los gestores territoriales un porcentaje. Si se pasaba de ese porcentaje, ahí la institución asumía esos gastos o esos costos adicionales. No sé si todos lo tienen claro. Los gestores familiares, sí.
Listo, entonces a partir de eso, envíen por favor esos formatos a Paola y ya nosotros nos encargamos de hacer esa validación y darles respuesta a través del correo electrónico. Por favor. Entonces esperamos esa información para ahora en la tarde. Sí, porque yo creo... Para que todo este tema quede definido y puedan salir a... Ellos ya tienen la programación, entonces a partir de eso, hoy, solamente hasta hoy tendrían plazo para que nos pasen esa información y ustedes con tranquilidad puedan hacer los recorridos. Listo, entonces, bueno, si no hay ningún otro asunto pendiente o inquietud que amerite pues continuar con el espacio, entonces damos por terminada la reunión. Bueno, entonces... Bueno, muchas gracias por la disposición y estoy atenta a que me envíen por favor el informe. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, listo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego.